la señora Chacón, en El País, donde dicen cosas como lo siguiente: Cataluña es una nación sin Estado. Y dice: el fallo consagra y constitucionaliza el mayor nivel de autogobierno alcanzado. Reconoce derechos propios a los ciudadanos de Cataluña. No sé de qué derechos habla. Si son propios, los nuestros son impropios, no lo entiendo. Y todas las competencias que el Parlamento había propuesto. Reconoce los derechos históricos, el estatus lingüístico, la bilateralidad en las relaciones con el gobierno central y convalida el sistema de financiación y la organización territorial propia de Cataluña. Es decir, en un plumazo, cualquiera de nuestros juristas les podrá demostrar que esto es falso. Pero mediáticamente están sustentando que esto es así. Y es aquí donde nos gana el nacionalismo. Se carga lo que se había creado como una especie de Consejo del Poder Judicial catalán. Y del artículo 97, que es el donde trata este órgano, lo declara absolutamente nulo, pero de pleno derecho. Tanto en el concepto de la creación de un Poder Judicial catalán, diciendo no, el Poder Judicial en España es único, lo cual nos garantiza precisamente la unidad del Estado, y por otra parte, el Poder Judicial en España está gobernado por un órgano único, que es el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, no pueden haber consejos del Poder Judicial autonómicos, ni siquiera como delegados del Consejo General del Poder Judicial. Existe una reserva de ley orgánica y, por tanto, esto ni siquiera lo podrá orillar una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, a pesar de que el presidente Zapatero ya ha dicho que él creía que jurídicamente es posible. No, el Consejo del Poder Judicial se podrá desconcentrar, pero dentro del Consejo, no crear otros consejos dentro del Consejo. He traído para leer 3 párrafos que son muy ilustrativos de un discurso que hizo Ortega y Gasset cuando era diputado en el Congreso de los Diputados en 1932, y que se estaba discutiendo el Estatut de Cataluña en aquella época. Y si me permiten ustedes, se lo leo un minuto. En medio del discurso dice: el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar, que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular, y seguirá siendo mientras España subsista, que es un problema perpetuo y a fuerza de tal, repito, solo se puede conllevar. El problema catalán es un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. Es un sentimiento que se apodera de un pueblo, colectividad, y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades, mientras estos anhelan lo contrario. En el pueblo particularista, como veis, se dan perpetuamente en disociación estas dos tendencias. Una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero sobre todo de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional. Muchos catalanistas no quieren vivir aparte de España, es decir, que aun sintiéndose muy catalanes, no aceptan la política nacionalista, ni siquiera el estatuto, que acaso han votado, porque esto es lo lamentable de los nacionalismos. Ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir este sentimiento en concretísimas fórmulas políticas, las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Esto está escrito en 1932 y lo traigo a colación para que vean ustedes que no han pasado ni un par de semanas de entonces. El catalán como lengua propia de Cataluña no tiene preferencia de uso respecto al castellano. Esto está claro, lo dice explícitamente. Y añade: sin prejuicio está, claro está, la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto a la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera llegar. Tenemos un problema aquí. Evidentemente, la declaración
o la resolución de que las administraciones públicas en Cataluña no pueden tener ninguna lengua preferente, ambas lenguas oficiales tienen que ser de uso normal, es corregido por esta afirmación que abre las puertas a una interpretación de la interpretación, lo cual complica bastante las cosas. No obstante, afirmo, repito, no hay lengua de preferencia, no se puede establecer porque sea propia, porque tenga su nacimiento la lengua catalana en este territorio concreto, en la autonomía de Cataluña, no puede pretender una preferencia de uso sobre el castellano. Discrepo en un punto con algún compañero de esta mesa que ha dicho o que ha sostenido que esta sentencia probablemente no vaya a tener mucho vuelo o mucho alcance. Yo discrepo en este punto y os diré en el tema financiero por qué. Porque considero que efectivamente los acuerdos y la situación no se va a poder sostener. Considero que a partir de esta sentencia, que deja claro que la competencia en materia fiscal, es decir, de dinero, la tiene el Estado español, es un duro palo que, unido además a que a partir de ella, y lógicamente por interpretación, y como han anunciado, por ejemplo, Zapatero, diciendo que a través de leyes orgánicas podrían cambiar aquello que no deben, os aseguro que los preceptos que he comentado, que son inconstitucionales, y esta interpretación precisamente no van a ser plasmados en leyes orgánicas, porque los que son perjudicados son el resto de las otras comunidades, el resto de ciudadanos de las otras comunidades autónomas.